Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Eric. El día de hoy tocaremos un tema bastante importante para la agenda internacional, ya que como nos hemos podido dar cuenta durante los últimos años, o tal vez décadas, el número de personas que ha dejado sus países para residir en un país extranjero de manera temporal o permanente ha crecido de manera exponencial. Esto es mejor conocido como migración internacional, la cual difiere de la inmigración y la emigración, ya que estos últimos dos términos están básicamente enfocados en la búsqueda de mejores empleos por parte de las personas que llegan y proveer mejores empleos por parte de los países. Las causas dentro de la migración internacional son un poco más variadas. Dentro de algunas de las que puedo mencionar están las causas socioeconómicas, las cuales suelen constituir las causas fundamentales de los procesos migratorios. La mayor parte de las personas solo busca una mejor calidad de vida y de hecho está estrechamente relacionado el nivel de desarrollo de un país con el número de personas extranjeras residiendo en este. Un ejemplo es Estados Unidos. Otra causa bastante importante son las bélicas, ya que como podemos darnos cuenta por todo Medio Oriente, hay un sinfín de personas que están buscando salir de esos países, no porque no les guste su país, no porque tengan el libre albedrío de hacerlo, sino porque las condiciones actuales de su país no les permite seguir viviendo ahí. Podemos darnos cuenta alrededor de Europa cuántos países tienen personas de origen pues árabe, libanés, en fin, tantos países donde la situación actual es bastante lamentable y las guerras no permiten a sus ciudadanos tener una buena calidad de vida. Otro punto bastante importante es la situación política del país. Como podemos darnos cuenta, y más nosotros, porque en Latinoamérica este problema es uno de los mayores conflictos que se ha tenido desde el siglo XX. Países como Venezuela, Chile, Argentina, donde los gobiernos reprimen a sus ciudadanos y estos por el miedo de esta represión buscan una nueva calidad de vida. Las crisis políticas suelen producirse en esos países, los cuales llevan a más represión, lo cual hace que las personas tengan más miedo, lo cual hace que no quieran seguir viviendo ahí y busquen países o opciones donde puedan tener una calidad de vida un poco más alta. Y finalmente hay otras causas como las culturales, familiares o de catástrofe. Estas no son tan comunes, pero se siguen dando. Tal vez en lugares donde no es posible por las condiciones climatológicas o simplemente o familiares. Tal vez la mayoría de familia de alguien vive en otro país o contrae matrimonio con una persona que es de origen extranjero y deciden mudarse a otro país. Las causas son un poco más variadas, como lo podemos notar, pero a continuación mis compañeros Jordi y Pamela nos hablarán un poco más al respecto. Y continuando con la noticia, ¿sabía usted que la migración también tiene ventajas y desventajas? Bien, empecemos con las ventajas. Una de las principales ventajas que existen es la mejora de la calidad de vida, ya que como sabemos la mayoría de los inmigrantes buscan un aumento en las condiciones de vida. ¿Qué es un aumento de condiciones de vida? Bueno, pues es vivir en un entorno libre de delincuencia, con beneficios ciudadanos y seguridad social, y esto suele ser un motor común para instar al movimiento de la migración de un país a otro. Otra ventaja importante es el tener contacto con nuevas culturas y expansión del conocimiento, ya que el viajar da la oportunidad de conocer nuevas culturas, gastronomías, medios de transporte, modismos, tradiciones e incluso superar barreras idiomáticas, si es que fuera el caso. Pero así como tenemos ventajas, también tenemos desventajas. Una de las principales y más comunes desventajas es la xenofobia y la barrera cultural, ya que no todos los países son hospitalarios con los inmigrantes. En muchas ocasiones prevalecen culturas de resistencia al cambio, en las cuales los inmigrantes pueden ser víctimas de discriminación racial o de comentarios xenófobos por su país o región de origen.
Otra desventaja que nos encontramos es la escasez de oferta laboral, ya que el desempleo puede representar una desventaja significativa para el inmigrante, sobre todo si decide vivir en otro país sin validar las credenciales académicas y o profesionales que se tengan en el país de origen. Tomando en cuenta estas ventajas y sobre todo las desventajas, se creó en 1951 la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. Esta es la principal organización intergubernamental en el ámbito de la migración que trabaja en estrecha colaboración con asociados gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. La labor de la OIM consiste en cerciorarse de que la migración se gestione de forma ordenada y humana, promover la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias y ayudar a encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios y ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesitan, ya se trate de refugiados, de personas desplazadas o desarraigadas. Es por todo esto que en la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes, adoptada en septiembre del 2016, la Asamblea General decidió desarrollar un pacto mundial para establecer una migración segura, ordenada y regular. Este pacto mundial es una oportunidad para mejorar la gobernabilidad de la migración y afrontar los desafíos asociados con la migración actual, así como para reforzar la contribución de los migrantes y la migración al desarrollo sostenible. Bien, y continuando con las noticias, vamos con nuestra compañera Pamela. Adelante, Pamela. ¿Sabías que el número total de migrantes en el año 2019 fue de 271.6 millones de personas, las cuales representan el 3.5% de la población total? Y de este total de migrantes, 47.9% son mujeres. Datos de la ONU revelan que en el año 2019 las principales áreas de destino con mayor número de migrantes fueron Europa, América del Norte, África del Norte y Asia Occidental. Y de estas, la que tiene menor cantidad de migrantes es Oceanía. En este mapa podemos observar cómo la mayor cantidad de migrantes se concentran en el hemisferio norte, en países como Estados Unidos, Alaska, la Federación Rusa, Alemania, en Arabia Saudita y en el sur, en Oceanía. ¿Sabías que los 5 principales países de origen de los migrantes son la India, México, China, la Federación Rusa y Siria? A mediados de 2019, las mujeres conformaban menos de la mitad de la población mundial de migrantes internacionales, concretamente 130 millones de mujeres, lo que representa el 47.9% del total. Cada vez son más las mujeres que migran solas con fines de trabajo o educación, ya que muchas veces estas mujeres representan la cabeza de su familia. A pesar de estos progresos, las mujeres migrantes sufren mayor discriminación y son más vulnerables a los abusos que los hombres migrantes. La actual pandemia no es la excepción, por el contrario, ha acarreado un mayor número en el aumento de las tasas de violencia de género. La Organización Internacional del Trabajo, en 2015, calculaba que en el año 2013 había 11.5 millones de trabajadoras y trabajadores domésticos migrantes en el mundo, de los cuales aproximadamente 8.5 millones eran mujeres. Ante la pandemia por COVID-19, sus empleadores pueden enfermar, transmitirles la enfermedad o incluso morir y dejarlos sin ingresos, ya que los permisos de trabajo generalmente van ligados al empleador. Con las fronteras cerradas y limitaciones económicas, el retorno a sus países de origen no siempre es posible, lo cual deja a muchas trabajadoras y trabajadores migrantes atrapados en los países de destino sin techo y sin ingresos. Se calcula que en 2019 el 37% de todos los flujos de entrada de remesas del mundo se recibieron en los 20 países con más casos confirmados de COVID-19. Esto de acuerdo a un análisis hecho por el Centro de Análisis de Datos Mundiales sobre Migración basado en el Banco Mundial. Asimismo, las remesas más numerosas enviadas en 2018 procedían de 7 de los 20 países más afectados por COVID-19, a saber, son Estados Unidos, la India, la Federación Rusa,
Francia, el Reino Unido, Italia y Alemania. Las remesas enviadas desde estos 7 países por sí solos representaron más del 23% de todas las remesas recibidas en el mundo en 2018. Los Estados Unidos de América, los países de la eurozona, el Reino Unido y Canadá fueron el origen del 46% de las remesas recibidas en países de ingresos bajos y medianos en 2019. Debido a las restricciones de viaje y los cierres de fronteras impuestos por los gobiernos a nivel mundial, varios migrantes, incluidos los trabajadores y trabajadoras de temporada y los estudiantes internacionales, quedaron varados y no pudieron regresar a sus países de origen. Al 13 de julio del 2020, el Grupo de Trabajo de Retorno de la Organización Internacional de Migrantes había identificado al menos 3 millones de personas migrantes varadas. De estos, más de 1.2 millones de personas migrantes quedaron varadas en la región de la Organización Internacional de Migrantes de Oriente Medio y de África del Norte. A pesar de las limitaciones de movilidad planteadas por la pandemia de COVID-19, la población migrante continúa embarcándose en viajes clandestinos, huyendo de la violencia y la pobreza y buscando mejorar su vida. Las respuestas de COVID-19 han aumentado los riesgos y la incertidumbre de estos viajes, empujando a las personas a situaciones más peligrosas donde el apoyo humanitario y el rescate pueden no estar disponible. Más de 2.500 personas perdieron la vida durante la migración en la primera mitad del 2020, según datos del proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional de Migrantes. No se incluyen en este total los miles de muertes relacionados con casos de COVID-19 entre trabajadores y trabajadoras migrantes y las muertes relacionadas con restricciones de movilidad y encierros. El Mediterráneo Central sigue siendo la ruta de migración irregular más peligrosa del mundo. Se sabe que 580 personas murieron en esta ruta entre marzo y octubre del 2020. En este periodo, al menos 29.710 personas intentaron cruzar en barco desde el norte de África a Italia y Malta.